Cuando un momento actúa sobre un objeto que gira, el momento cinético cambia. La derivada del momento cinético es igual al momento aplicado. Bajo la influencia de un momento, el objeto que gira efectúa una precesión, torsión y giróscopos. El destino humano está predestinado a viajar. Se empezó realmente a rodar con la rueda, aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Probablemente la rueda fue inventada por los sumerios de Mesopotamia. Debía estar hecha de una rodaja del tronco de un árbol o de trozos planos de madera atados juntos en una forma aproximadamente circular. Pero hay algo que desde entonces no ha cambiado con respecto a las ruedas, y es que están diseñadas para girar. No hay nada especial en una rueda que no esté girando. Si nos olvidamos de sostenerla, se caerá como cualquier otra cosa. La fuerza de gravedad hace caer la rueda. En otras palabras, cuando la rueda no está girando, no está en su naturaleza el ir, sino el caerse. Pero una rueda girando ya es otra cosa. Una rueda girando tiene momento cinético. Y recuerden que cuando hay un momento cinético, hay un extraño momento. No es la fuerza la que cambia el momento cinético. Es el momento de la fuerza. Si R vectorial F es igual a 0, el momento cinético se conserva. Sin duda alguna, no todas las fuerzas se comportan de esa manera. Por ejemplo, para abrir una válvula o para hacer girar ruedas, lo que se necesita es un momento. El momento es el que causa la rotación y es igual a R vectorial F. Pero si una rueda ya está girando, tiene momento cinético para empezar. El momento puede hacer cambiar el momento cinético, pero de una manera diferente. De hecho, la gravedad puede hacer ahora una extraña jugada. Su fuerza se dirige hacia abajo, pero el momento se dirige hacia un lado. De acuerdo con la ecuación tau igual a derivada de L con respecto a t, el momento cinético girará oblicuamente y la rueda, en lugar de caer, hará otro tanto. Así, indirectamente, es fácil ilustrar el hecho de que una rueda que gira no se cae. Pero detrás de este ejemplo de una escena en directo, ¿qué está pasando aquí realmente? ¿Qué es lo que mantiene a la rueda sin caerse? Cuando la gravedad hace caer una rueda que no esté girando, los radios empujan la parte superior de la rueda hacia afuera más bien que hacia abajo, y eso crea una componente de la velocidad en la dirección hacia afuera. Lo mismo sucede en la parte inferior de la rueda, pero hacia adentro en lugar de hacia afuera. Y lo mismo ocurre cuando la rueda gira. Sin embargo, ahora cuando la velocidad hacia afuera aumenta, lo hace en el costado de la rueda, hacia afuera en un lado y hacia adentro en el otro. Cada radio agrega su propio empuje en la parte superior, produciendo un empujoncito en el lado. De esta manera, el resultado neto no es un movimiento hacia abajo, es lateral. Cuando la rueda comienza a dar vueltas de esa manera, el fenómeno se llama precesión. Una rueda de bicicleta y una peonza girando tienen mucho en común. Una peonza que no gira no tiene tendencia a mantenerse en equilibrio sobre su punta. Por otra parte, cuando gira, no se vuelca sobre su costado. En lugar de eso, la gravedad produce una forma diferente de movimiento, la precesión.
Ya sea que esté girando o no, la peonza actúa como si toda su masa estuviera concentrada en su centro, en un punto llamado centro de masa. Si la peonza se ladea, aunque solo sea un poquito, el resultado es un momento. Cuando esto le sucede a una peonza girando, el momento modifica ligeramente el momento cinético de la peonza, haciéndole describir un pequeño círculo alrededor del que va la peonza. Con un pequeño rozamiento que produce el calor en su punta, cada vez que se produce calor se pierde una cierta cantidad de energía. Eso ocurre porque el calor, que es el movimiento aleatorio de las moléculas, es otra forma de energía. Todo, absolutamente todo en la Tierra tiene una cierta cantidad de calor y por lo tanto una cierta cantidad de energía. Y no importa dónde resida esa energía, ya sea en un fuego crepitante o en un témpano de hielo que cruje, o en la energía potencial de un giróscopo que parece resistir a la gravedad. Toda la energía, no importa su forma, se conserva siempre. Esa es la conservación de la energía. Es una profunda ley de la física y tan universal que se puede ver en la precesión de un juguete. Aquí también se produce calor. Parte de esa energía se origina al bajar el centro de masa del juguete, que baja más a medida que la precesión del objeto se hace mayor. Pero a pesar de la pérdida de energía, la rotación continúa con notable estabilidad. Va dando vueltas y vueltas, y así continuará dando vueltas y vueltas hasta que algo interrumpa la precesión. Por supuesto, antes de que algo interrumpa su precesión, las peonzas y los juguetes pueden tener movimientos de precesión de lo más asombrosos y divertidos. Pero un giróscopo de juguete, quizás similar al que tiene el niño, puede crecer hasta convertirse en un instrumento maduro de la ciencia y la tecnología. Aunque este giróscopo puede ser divertido de ver, no es un juguete. No está diseñado para jugar. Está diseñado para que no haya precesión. Si un giróscopo está equilibrado en su propio centro de masa, la fuerza de la gravedad no le hará tener precesión. Aun cuando sus soportes giren en todas las direcciones, el eje permanece estable y mantiene al giróscopo apuntando en la misma dirección fija. La idea es proyectar un giróscopo que apenas tenga precesión. E incluso, en una tienda de juguetes, la idea de un sofisticado giróscopo puede tener serias implicaciones. En el mundo real, ayudados por giróscopos, cualquier desviación del rumbo predeterminado de un avión o submarino puede ser automáticamente detectada y corregida. En el pasado, si un avión se aventuraba por una ruta polar, tenía pocas probabilidades de aterrizar, ni siquiera en el continente al que iba. Una brújula magnética cerca del polo no sirve para nada. En la actualidad, dirigidos por giróscopos, las líneas aéreas vuelan sobre los polos de forma rutinaria. Pero el valor del giróscopo no solo se limita a los polos, ni siquiera a la atmósfera de la Tierra. En el espacio exterior, donde el tiempo es precioso y el combustible del cohete debe ser sensatamente utilizado, los giróscopos son más que nunca elementos vitales para la navegación. Ya sea en el agua de la Tierra, en las nubes o en el espacio exterior, el valor de un giróscopo reside en su capacidad de girar en una determinada dirección, sin tener precesión. Los que proyectan giróscopos reducen la precesión eliminando los momentos y mejorando el diseño.
Cuando un objeto tiene precesión, el extremo de su vector momento cinético se mueve con movimiento circular uniforme, con una velocidad angular de módulo constante llamada omega mayúscula. Omega mayúscula es la velocidad angular de precesión. Las ecuaciones del movimiento circular uniforme dicen que V, que es la derivada con respecto al tiempo de R, es omega multiplicada por R. De la misma forma, tau, la derivada con respecto al tiempo de L, es omega mayúscula multiplicada por L. Por lo tanto, omega es exactamente el momento dividido por L. Puesto que un buen giróscopo apenas tiene precesión en absoluto, la rueda de la bicicleta no es buena para la navegación. Tiene demasiada precesión. ¿Por qué? Momento es R vectorial F. Como en el caso de la rueda de la bicicleta son perpendiculares, el módulo es R por F. La fuerza que actúa es la de la gravedad. El momento cinético es M por R vectorial V. Toda la masa está en la llanta, de manera que el módulo de L es M multiplicado por el radio de la rueda y por la velocidad de la llanta. Como V es omega por R, la velocidad de precesión es la distancia al punto de apoyo multiplicada por G y dividida por el producto de la velocidad de rotación de la rueda y por el cuadrado del radio de la misma. El giróscopo tendrá una precesión mínima si gira rápidamente cuando la rueda es grande y si está correctamente equilibrada. Si se tienen en cuenta todos estos factores, el giróscopo mantiene su curso extremadamente bien. ¿Pero cómo de bien? Evidentemente no son perfectos, porque cualquier objeto fabricado por la mano del hombre está sujeto a pequeños desequilibrios y ligeras imperfecciones mecánicas, y de otros tipos. Pero los mejores sistemas de orientación con giróscopos son casi perfectos. De hecho, se fabrican giróscopos que se desvían 100 segundos de arco por día. Pero ni siquiera un giróscopo tan preciso como ese es el más preciso que existe. ¿Cuál es? ¿Cuál es el mejor giróscopo sobre la Tierra? Isaac Newton tuvo la respuesta. De hecho, él fue el primero en descubrirlo. El mejor giróscopo sobre la Tierra es la Tierra misma. La Tierra, como Newton sabía, gira sobre un eje inclinado 23 grados y medio respecto a la perpendicular al plano de la eclíptica, es decir, al plano de la órbita de la Tierra girando alrededor del Sol. En otras palabras, visto desde la Tierra, el Sol parece recorrer una órbita en un plano inclinado 23 grados y medio respecto al plano del ecuador. 2 veces al año, el Sol atraviesa el plano del ecuador. Estos puntos en los que el Sol lo atraviesa se llaman equinoccios, indicando que el día y la noche tienen la misma duración. Siempre han sido vitales estos puntos para los astrónomos. Hace 400 años, el hombre más revolucionario del momento fue Nicolás Copérnico. En 1543, De Revolutionibus, ofrecía una explicación para el fenómeno de la migración en los cielos. Copérnico escribió: la precesión de los equinoccios se debe a que el eje de la Tierra va lentamente describiendo un círculo. Así como Copérnico comprendió mejor que nadie hasta entonces la precesión de los equinoccios, fue necesario que Isaac Newton la explicara plenamente. Su explicación para el desplazamiento de los equinoccios procedía de su descubrimiento de que la Tierra era un giróscopo y de su conocimiento de que la Tierra no era perfectamente esférica. Si la Tierra fuese perfectamente esférica, el Sol no ejercería ningún momento sobre ella. Pero no lo es así. Y así, como cualquier giróscopo, la Tierra tiene una precesión. La rotación alrededor de su eje hace que la Tierra se abombe ligeramente en el ecuador.
La gravedad del Sol, actuando más intensamente en el abultamiento más próximo a él, ejerce un pequeño momento respecto al centro de la Tierra cuando se encuentra a un lado de ella. Y cuando está en el otro lado, un momento es la misma dirección. El momento es muy pequeño, pero es suficiente para producir una muy lenta precesión del eje de rotación de la Tierra. Realmente muy lenta. Una vuelta completa tarda aproximadamente 26.000 años. Comparemos eso con este giróscopo cuyo eje de rotación dé una vuelta completa cada pocos segundos. Si la comparamos con la Tierra, una bicicleta no sirve como giróscopo. Es difícil imaginar un giróscopo mejor que la propia Tierra, y más difícil aún imaginar que podamos ir a casa en ella a la hora de comer. El giróscopo es un raro y sorprendente instrumento. Pero lo que siempre me ha llamado la atención es el hecho de que Newton lo comprendiera y fuera capaz de explicar la precesión de los equinoccios. Cualquiera que hubiera hecho eso habría sido recordado solo por ello. En el caso de Newton ha quedado perdido entre la multitud de sus logros. Newton tenía un joven amigo llamado Edmund Halley. Un día de 1684, Newton comunicó a su joven amigo que había descubierto que una ley de gravedad inversa al cuadrado del radio haría que las órbitas de los planetas tuvieran la forma de secciones cónicas. Es difícil imaginar la reacción de Halley ante esa revelación. Viniendo de su amigo, no pudo ser muy tranquilizadora en la mejor de las circunstancias, porque Newton le había dicho que había descubierto la llave del universo. Halley convenció a su amigo para que publicase su descubrimiento, cosa que al fin hizo Newton, y resultó ser cierto. Newton había descubierto la llave del universo. Daremos la vuelta a esa llave el próximo día. La precesión es el resultado de aplicar un momento a un objeto que gira. El ritmo de la precesión está determinado por el momento cinético del objeto y por el momento aplicado. La Tierra misma es un giróscopo con una precesión debida al momento que el Sol aplica sobre ella.